vamos a comenzar con el tema de la regla del producto. Muy bien, para poder aplicar la regla del producto siempre tenemos que identificar que la función que vamos a estar trabajando pues efectivamente sea el producto de dos funciones. ¿Okay? Es lo primero que tenemos que identificar y obviamente tener en cuenta la, por así decirlo, fórmula de la regla del producto para poder derivarla. Decimos en este aspecto que digamos que la derivada de dos funciones que se están multiplicando es igual a la derivada de la primera multiplicada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar multiplicada por la segunda derivada. ¿Okay? O sea, me refiero a la segunda función derivada, no la segunda derivada, que eso ya sería otra cosa. Entonces, para empezar, podemos ver en este ejemplo que efectivamente esto es un producto de dos funciones. ¿A qué me refiero? Esta es una función y esta es otra función diferente. Entonces, efectivamente tenemos el producto o la multiplicación, por así decirlo, de dos funciones. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, por así decirlo, yo tengo simplemente que separarlo, por así decirlo, y hacer las derivadas por separado. Voy a hacer la derivada con respecto a x de la primera función, x cuadrada. Esto es muy fácil de derivar aplicando la regla del exponente y me va a quedar 2x. Y por otra parte voy a derivar esto de acá, que es 4x a la 7 menos 2. Al derivar me va a quedar como 4 por 7 x a la 6. 4 por 7 me va a dar 28 x a la 6. ¿Por qué se eliminó el 2? Porque la derivada de una constante, o sea, solo de la constante, es 0. Entonces, si yo quiero ahora la derivada de la función f, pues yo solamente aplico la función. Me dice la derivada de la primera. No importa que sea la misma letra, realmente solamente hay que entender cómo estamos trabajando, ¿no? Lo que viene siendo la fórmula, ¿no? Nos dice la derivada de la primera función. La primera es x cuadrada, la derivada es 2x. Entonces le escribo multiplicado por la segunda sin derivar. Pues la segunda sin derivar es esta cosa, 4x a la 7 menos 2, más la primera función sin derivar, que es x cuadrada, por la derivada de la segunda función, que va a ser 28x a la 6. Y ya terminé. Obviamente esta función se puede simplificar, realizar más multiplicaciones, pero pues con solamente tenerlo de este modo yo ya tengo mi derivada. Obviamente, vuelvo a repetir, esto se puede simplificar aún más, cosa que pues no vamos a estar viendo. Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos aquí otro con una trigonométrica, pero pues no es muy complicado, sigue siendo la misma idea. Tenemos esta función que está conformada por dos funciones, 6x a la 8 y seno de x. Entonces, al tener estas dos funciones, yo simplemente las derivo por separado. La derivada con respecto a x de 6x a la 8 y la derivada con respecto a x de seno de x. La más fácil de derivar es esta, que automáticamente ya sabemos que la derivada de lo que viene siendo nuestro seno de x automáticamente es coseno, así como la derivada de coseno ya debemos de saber que es menos seno. ¿Okay? Entonces vamos a derivar lo siguiente y pues simplemente baja el 8 y va a multiplicar a las 6x, que lo voy a poner así, y arriba se resta un exponente. 8 por 6 o 6 por 8 ya sabemos que es 48 x a la 7. Entonces ya tengo mis dos derivadas. Aplicamos la formulita de la derivada y nos dice la derivada de la primera función. Bueno, la primera función era 6x a la 8, su derivada va a ser 48x a la 7, multiplicada por la segunda función sin derivar, seno de x, más la primera función sin derivar, 6x a la 8, multiplicada por la segunda función derivada. Entonces nos va a quedar la segunda función ya derivada es coseno de x. Y terminamos lo que viene siendo nuestro ejercicio. Nuevamente, vuelvo a comentar, es preferible siempre derivar las cosas por separado para que al momento de estar realizando, por así decirlo, esta fórmula, sea solamente sustituir los resultados que previamente ya hicimos, no por separado. No recomiendo hacerlo todo de golpe, o sea, mental, ya que en ocasiones no se dan cuenta, la mayoría de las personas, que están olvidando o omitiendo algo.
Entonces vamos a ver este de aquí, otro ejemplo más siempre de la regla del producto, y vemos que sigue siendo el mismo concepto. Este está multiplicándose con este. Entonces simplemente derivamos por separado. La derivada con respecto a x de 2x a la cuarta es igual a, lo voy a hacer de golpe, nos va a quedar 8x a la 3. ¿Okay? Y la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x ya sabemos que es 1 entre x. Esto por medio de un formulario ya debemos de saber que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x. Estas son las derivadas, como quien dice, que ya tenemos establecidas. Entonces, la derivada de la función f va a ser igual la derivada de la primera función, que es 8x al cubo, multiplicado por la segunda función, logaritmo de x, más la primera función sin derivar, 2x a la cuarta, multiplicado por la segunda función ya derivada. Y nos va a quedar esto. Para escribirlo un poquito mejor, nos va a quedar así, ya que esto se cancela con esto. Y ya tenemos entonces nuestra derivada terminada. Ok, este ejercicio. En muchas ocasiones muchos alumnos me preguntan si esta función, o hasta esta, por ejemplo, 4x, es una función donde sean dos cosas que se estén multiplicando. Estrictamente sí lo es, son dos funciones que se están multiplicando, una constante y la otra que no es una constante, tanto en esta como en esta. El detalle está en que no es necesario aplicar la regla del producto, porque para eso tenemos la regla de la constante, que no es, repito, no es la que decimos que la derivada de una constante es 0, no. La que es algo así, la derivada con respecto a x de k de f de x es igual a k por f' de x. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes una constante que está multiplicando una función, tú puedes simplemente volver a reescribir la constante y derivas la función. En pocas palabras, estoy diciendo que si yo quiero derivar esto, yo ya sé que vuelvo a escribir el 4 y hago la derivada de coseno, que es menos seno, entonces me va a quedar menos 4 seno de x. Esto sería mi resultado. Pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar la regla del producto, tomando a 4 como una función constante, y tomando a coseno de x como otra función. Repito, es innecesario y es más largo, pero en dado caso de que lo quieran ver así, es correcto, o sea, se puede, pero vuelvo a repetir, es algo innecesario y un poco más largo. Vamos a ver cómo nos quedaría y debemos llegar a la misma respuesta. La primera función sería la constante y la segunda función pues sería coseno de x. Derivamos por separado, esto es 0, esto va a ser menos seno de x. Y aplicamos nuestra formulita. La derivada del primero, que es 0, por el segundo sin derivar, que es coseno de x, más el primero, que es 4, por la derivada del segundo, que es menos seno de x. 0 por coseno es 0, o sea, no lo escribo. 4 por menos seno me va a quedar menos 4 seno de x. Entonces nos damos cuenta que llegamos a la misma respuesta haciendo más pasos, que no es la idea. Entonces recordemos que aquí la idea es aplicar todas las propiedades que tenemos. Si vemos que es una constante, solo una constante, que está multiplicando prácticamente a mi función, puedo omitir esta constante, derivar, y al final la agregamos. No hay que olvidarla, no hay que dejarla por ahí. Entonces prácticamente es solamente, como quien dice, desaparecerla por un momento, contabilizar que está ahí y al final agregarlo. Y con eso ya tendríamos la derivada sin ningún problema. ¿Okay? Con eso vamos a estar dejando este primer temita, que es bastante sencillo, solamente es la regla del producto.